El profesor Humberto Quiseno es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, España. Es investigador emérito reconocido por MinCiencias y actualmente es el director del grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas en lo que concierne al capítulo de la Universidad del Valle, porque es un grupo interinstitucional. Entonces, pues a cargo del profesor Quiseno queda el espacio, serán 30 minutos de exposición y quedarán 15 minutos adicionales de preguntas para que podamos intercambiar con él las inquietudes de su ponencia. Buenos días a todos y a todas. Pues les agradecemos que vengan los amigos a oír la investigación nuestra, ¿no? Voy a hablar entonces, como el doctor Santiago comentaba, de dos temitas. Un observatorio que hemos construido en la Universidad del Valle, y para explicarles qué es el observatorio, y el otro, pues el libro de Paradigma, el campo conceptual de la pedagogía, que hizo el grupo y que voy a hacer alguna alusión a él. Después de investigar en muchos campos, pues me dediqué un poco a pensar el observatorio, a construir un observatorio. Y para eso, pues hacer un proyecto para construir el observatorio. Y hace 6 años, pues dejé las bases del observatorio de infancia y primera infancia, que nos va a servir mucho para el nuevo programa de educación infantil que va a empezar en el mes de agosto. Que la Universidad del Valle nunca había tenido, sí había tenido unos antecedentes de educación infantil, pero pues no propiamente como hoy se piensa. Y ahora me dio la locura de hacer un observatorio de diversidad, discapacidad e inclusión. Bueno, ¿qué es un observatorio? Voy a ser muy rápido, muy superficial, porque pues el tiempo no amerita tanta cosa. En general, pues en el mundo, en Latinoamérica, existen observatorios. Los observatorios siempre son para observar la política pública. Se crean unos espacios de estadística, sobre todo, muy cuantitativos, un sistema de registro para observar cómo actúa el Estado en política pública. Y los observatorios pues ayudan al Estado con sus cifras, sus estadísticas, y dicen cuántos niños pues ya no están en el sistema. Y el Estado dice que hay unos niños, ellos dicen que no, entonces los corrigen. Así han sido los observatorios. Pero este observatorio pues es distinto, o queríamos pensarlo distinto, el de infancia, primera infancia, y el de inclusión, discapacidad y diversidad. ¿Y por qué distinto? Porque sí, está la palabra observatorio, pero para nosotros observar no era lo fundamental, ni tampoco registrar lo que dice el Estado, sino que no usamos una metodología que me va a servir lo que les voy a decir del observatorio para el libro que voy a presentar más adelante. Usamos la metodología de campo, lo que es un campo. Ese concepto de campo lo retomamos de Pierre Bourdieu, que trabajó entre los años 70 y los años 80 en Francia, el campo de saber, el campo de poder, el campo intelectual, el campo de la literatura, el campo de la cultura. E hizo muchos libros sobre el campo y obviamente pues ellos, yo más adelante explicaré un poco eso, no hicieron una metodología de campo porque no creen en metodologías alguna, sino que hicieron una especie de analítica o de perspectiva para trabajar diferentes objetos desde la idea de campo. ¿Y qué es el campo? ¿Y por qué llegaron al campo? Pues eso es muy rápidamente, porque eso es muy largo. El campo es esto. Cuando un investigador está trabajando pues, sus objetos, siempre por lo regular se refiere a lo que dice el Estado. Y parte de lo que dice el Estado. Yo no sé, diablo, por qué todo el mundo que investiga tiene que citar la resolución del ministerio, la ley del ministerio. Pues bueno, estos no citan ninguna ley porque saben que es el Estado, que es un mecanismo de poder. Pero tampoco citan la ciencia. Tampoco la ciencia.
Y los científicos tampoco. Pero tampoco citan entonces digamos, lo que sale de la sociedad. Pues no citan lo social, tampoco citan lo social. Entonces empezaron a averiguar que pues, hablar desde la ciencia pues ya es una eliticidad, ya es una particularidad, es una cosa muy restringida. Hablar de la sociedad también y hablar del Estado sí que más. Entonces Pierre Bourdieu se inventó la palabra campo, el concepto campo. Campo es poder articular todo eso a ciencia, el Estado, a sociedad, con otro tipo de experiencias que no sean esas estatales y no sean las institucionales, experiencias que están en la articulación entre esos que he citado, otras experiencias. Entonces los llamaron a esas experiencias unas experiencias singulares, una multiplicidad de experiencias. Entonces, diría, es así, un investigador no se enfrenta a un sujeto o a un objeto, y el objeto lo investiga, aquí sí, es la ciencia, no, esto dice, el investigador no es un sujeto, es uno, el uno, es una individualidad que se enfrenta a una multiplicidad. Bien, el punto es cómo establecer la conexión, el mapa de esa multiplicidad. Campo es el mapa de la multiplicidad, ese es campo. Entonces, brevemente con eso, pues empecé a estudiar, a pensar que el problema del observatorio de infancia y primera infancia, ¿y qué es? Pues era muy sencillo. Pues, bueno, ¿qué es la infancia? Pues la infancia es lo que dice el Estado. Sí, lo que dice el Estado. ¿Y qué es la infancia? Pues lo que dice la universidad. Muy bien. ¿Y qué dicen? Porque lo dicen las psicólogas de la Universidad del Valle. Muy bien también. ¿Y qué más es la infancia? Pues lo que dice la Secretaría de Educación. ¿Y qué más es la infancia? Pues las fundaciones que hay. ¿Y qué es la infancia? Lo que dicen las escuelas. Sí, eso muy bien. Esa es la tercera parte. ¿Y la otra? ¿Cuál? Pues hay otras cosas de infancia. Hay otras reflexiones de infancia, lo que dicen los intelectuales, los que dicen los escritores, los que dicen los investigadores, los que dicen los tesistas de la universidad, lo que dicen los artículos, lo que dicen los eventos. Entonces, hay que reunir toda esa multiplicidad y esa multiplicidad da la idea de campo de la infancia, de la primera infancia, y da la idea de campo de diversidad, discapacidad e inclusión. Entonces, campo es otra cosa más. Los que trabajamos campo no creemos en la ciencia, no, ni en la técnica, no, ni en el Estado, pero lo estudiamos para saber dónde está ubicado, para saber qué dice, y no nos apoyamos desde allí. Entonces, por ejemplo, siempre me dicen, pues lo que dicen, ¿qué es la infancia? Pues la infancia es lo que dice Montessori, y también la infancia es lo que dicen los maestros de la escuela rural. ¿Y qué más infancia? Pues también lo que dice pues unos escritores sobre infancia. Y lo que dice el Estado, no, para nosotros no es la infancia. El Estado, la resolución de infancia, ¿no? Y el código de infancia, no, parece que es el Estado, pues es el Estado. Entonces, pero es muy difícil entonces armar la multiplicidad y armar el campo de la multiplicidad. Entonces, la idea es esta, pues el trabajo de investigación era pues ir a todo el campo de la multiplicidad. Entonces, por ejemplo, yo me leí, es una cosa ardua, durísima, dura, perezosa, me leí 20.000 páginas de la UNESCO. Pero es horrible leer 20.000 páginas. ¿Y para qué te la lees? Dice, no, para aprender. Yo no aprendo de la UNESCO. Para mí me parece que lo que dice la UNESCO es muy importante, porque es lo que dice pues esa institución que es universal. Pero también entonces me leí todo la UNESCO y todas las leyes, tenemos todas las leyes de infancia y de primera infancia, desde que nació la primera infancia y la infancia en Colombia. ¿Y por qué? Pues si tú no crees en la infancia, ¿por qué está en la ley? ¿Por qué vas a...? No, porque necesitamos el registro. Entonces, todo ese registro lo hicimos, entonces hicimos entrevistas. Yo no creo absolutamente ninguna entrevista a nadie, pero tengo que hacer entrevistas. Hicimos trabajo de campo. Yo no creo en trabajo de campo, no, eso no sirve para nada. Pues hicimos trabajo de campo. ¿Qué más hiciste? Pues observaciones. Yo no creo en observación, pues hicimos observaciones. Entonces hicimos todo ese trabajo y todo ese trabajo lo pusimos en una página web, que es una tecnología, sí, pero además es un archivo. Entonces hicimos el archivo. ¿Cuál archivo? El archivo de la Universidad del Valle, de infancia, primera infancia, discapacidad, diversidad, el archivo de la sociedad caleña, el archivo de Colombia. Entonces nosotros trabajamos con una noción de archivo
que es muy cercana no a Pierre Bourdieu, sino a Michel Foucault. La noción de archivo es más cercana a Michel Foucault, entonces con la noción de archivo trabajamos, juntamos archivo, campo, hicimos la página web, tecnología. ¿Por qué? Porque la página web te permite todo eso, incluir toda la documentación. Aquí entonces tenemos en los computadores todo ese archivo que hicimos durante 8 años, el de infancia y el de diversidad, 8 años. Y ustedes pueden encontrar todo. ¿Quieren una tesis sobre infancia? Ahí está. ¿Quieren una película sobre infancia? Ahí está. ¿Quieren una entrevista sobre infancia de las coordinadoras de allí? ¿Qué es lo que dijo la Secretaría de Educación? Ahí está. Pero además que están los textos teóricos, los filósofos, los literatos, los escritores, las pinturas. ¿Por qué estudio las pinturas? Entonces es un trabajo de pintura. Por ejemplo, cuando fui al Vaticano, estuve en el Vaticano, me gasté 8 días mirando las pinturas del Vaticano sobre la Virgen María cargando al niño, cómo cambiaba. Eso es una belleza, es una belleza. Ahí estaba la infancia, pero la infancia medieval, etc. Entonces hay un libro de infancia, un libro que recogió todas esas pinturas, pues ahí está el libro en el archivo. Entonces el estudiante tiene que ir al archivo y coger lo que quiera. El archivo tiene, no sé, 30.000 páginas, para que el investigador vaya y mire ya. ¿Y qué es entonces qué es el observatorio? ¿Qué es la infancia? Para nosotros, para mí, la infancia es ese archivo. ¿La infancia es un libro? No, señor. Pues la infancia es lo que dicen las maestras, no, señor. Un campo de conocimiento, pero un campo de saber, pero un campo de poder. No puede ser que eso no es un campo de poder. ¿Cómo un campo de poder si lo que dice el Estado es una cosa que no podemos aceptar? Yo no puedo aceptar lo que dice el Estado de primera infancia, es una locura. Yo no puedo aceptar lo que dice el Estado de la diversidad y la discapacidad, es una locura. En la universidad no lo podemos aceptar, un investigador no lo puede aceptar. Ahora, ¿sí lo entiende? Sí lo entiende. ¿Sí lo tiene? Sí lo tiene. ¿Lo tiene que conocer? Sí. Me leí las 20.000 páginas de la UNESCO. Sí, sí. Para saber qué dice el enemigo. Entonces, organizamos todo eso y entonces hay 20.000 páginas o 30.000 en cada uno, y están los computadores aquí. O sea, ustedes pueden entrar al computador y decir, y ahí la línea dice archivo de infancia, primera infancia, o IPI, entran, yo quiero esta tesis, yo quiero esta película, ahí está. Ahora lo tenemos muy, digamos, primitivo, porque nos falta más apoyo, más tecnologías, que el que entre allí lo baje todo enterito y salga la película. Eso nos falta mucho, y el profesor Edinson Cuervo nos va a ayudar mucho en eso, porque es el director del programa de educación infantil. Entonces, bueno, nos van a apoyar para que se fortalece todo ese archivo. Entonces, eso fue la experiencia de primera infancia, y la experiencia entonces de este archivo también de inclusión, discapacidad y diversidad. Hicimos los dos trabajos iguales, ustedes van a encontrar. Ahora, este archivo, y de página web, y este observatorio, que yo llamo observatorio a la relación entre página web y archivo. Esos es el observatorio, y ustedes encontrarán todo allí. ¿Y cuál es una cosa muy importante? Cuando los estudiantes, nosotros los profesores trabajamos con estudiantes de maestría y doctorado, y los trabajos de los estudiantes, ¿dónde van a parar? Los trabajos que hacen los maestrantes, ¿dónde van a parar? Los trabajos de estudio, ¿dónde van a parar? No tienen dónde parar. Entonces, ahí está el archivo ya, la página web, para que lleguen allá. Allá lo vamos a usar. Ah, sí, pero cuando llega la tesis está en la universidad no publica los libros, y nadie dice, las tesis, no, aquí están organizadas, aquí están ya en el campo. ¿Sí me entiende? El campo es una forma de organización, el campo es una forma de darle lugar, sentido a todo lo que hacen la universidad, todo, ahí están. Entonces, yo estoy recogiendo todo lo que hacen mis estudiantes, yo lo pongo allí, y yo veo, por ejemplo, me encontré una cosa, un chico afro, gay y discapacitado. Yo digo, una entrevista, ya. Entonces hice la entrevista, y la entrevista lo pasé para la página. Ahora está en la página web, está en el archivo. Un tipo que fue alumno mío, estudiante de teatro, y yo le dije, no, maestro, vamos a trabajar venga, hay una entrevista, y le hice la entrevista, bonita, y con la foto, y ahí está. Entonces yo donde vaya, yo encuentro inmediatamente
los objetos que me interesan para el archivo y para la página web. Ese es un observatorio. Y así lo construimos, ustedes lo pueden consultar, está en las líneas, el LIN está de infancia, primera infancia, el de discapacidad, como apenas terminé la investigación, pues no hemos hecho eso porque nos cogió la pandemia, pero ahora hay que contratar, ya está muy palabreado, un tipo genial que sabe hacer páginas web bien y metamos todos los archivos. Es un trabajo tenaz porque tú tienes que estar allí con el técnico montando la cosa, poniendo eso y teniendo todo ese mundo allí. Es un mundo, son 30.000, 40.000 páginas que van a estar al servicio del que quiere investigar y de los estudiantes. Simple, no solamente investigar, de los estudiantes. Entonces, ese es más o menos lo que nosotros pensamos del asunto. Bueno, entonces, yo quiero referirme un poquitico entonces al texto, pues a lo que trabajamos sobre diversidad y discapacidad, que es la última investigación, y la importancia que tiene eso. ¿Por qué es importante haber estudiado eso? Entonces, digamos, a mí me parece que, bueno, y en de ese hicimos todo el archivo, o sea, ya está el archivo para montarse en la página web, que todavía no está, pero yo hice un libro sobre ese, sobre diversidad, discapacidad, y hice un libro sobre infancia. El libro sobre infancia se llama El libro de las infancias. Y el libro sobre el archivo de discapacidad e inclusión se llama Estudios, Políticas, Experiencias de Inclusión, Diversidad y Discapacidad, un análisis de la universidad inclusiva. Este es el libro que es producto de ese trabajo de investigación. Entonces, está próximo pues está en carrera para que la Universidad del Valle lo publique. Ojalá Santiago me ayude en esa publicación, porque si a los profesores no nos hacen caso para nada, entonces pues los que tienen poder aquí pues hagan algo, yo no sé, hasta que creamos una instancia de publicación nosotros, yo no sé qué vamos a hacer. Entonces, bueno, un poquitico sobre diversidad e inclusión, bueno, muy poco. Bien, entonces hicimos todo el trabajo pues, de archivos de la inclusión y diversidad. Por ejemplo, entrevistamos a todos los de la Universidad del Valle que tienen que ver con los tres temas, a todos. Lo entrevistamos, hicimos trabajo de campo, tomamos fotografías de todo, ahí están en el archivo. Y también a todos los de, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, es una cosa extraordinaria la Javeriana, que ha desarrollado todo lo que fue la diversidad. Y han desarrollado esto, diversidad, inclusión y discapacidad. Bien, diversidad, inclusión y discapacidad, yo lo llamo que hay un campo. Hay un campo. O sea, se articula siempre. Si tú tienes a alguien de discapacitado, seguro que está al lado de la inclusión y seguro está al lado de la diversidad. Entonces, ¿y qué es eso? Inclusión, diversidad, es un campo. ¿Campo de qué? Campo de poder. Porque a mí no se me olvida Michel Foucault, que trabaja el concepto de poder, que es un campo de poder. ¿Y cómo que campo de poder? Sí, porque es del Estado. Y no solamente el Estado nacional, es el Estado imperial, o sea, de la UNESCO, del Banco Mundial. Ellos fueron los que crearon. ¿Cómo se creó el campo de la diversidad, la inclusión y la discapacidad? La UNESCO juntó las tres palabras. Entonces dijo, en 1990, desde ahora en adelante, entonces, cuando ustedes vean un discapacitado hay que incluirlo, y cuando vean la inclusión hay que diversificarlo. Y juntó el campo, lo puso el campo, lo creó el campo. ¿Campo qué? El campo de poder. Pero entonces, como yo no soy tonto, pues yo digo, bueno, este es un campo de poder, yo no puedo decir que la relación entre discapacidad, diversidad e inclusión es la que dice la UNESCO. Un momentico, yo construyo ya. ¿Y cuál es la que construyo yo? Yo construyo la que construyen los investigadores de ciencias sociales, la que construyen los psicoanalistas, la que construyen los de pedagogía. Entonces la Claxon y la Flaxon hicieron dos grandes libros de 1000 páginas sobre eso. Me encontré el campo allí. Los tres temas en 2 libros que tenían 1000 páginas, me leí todo eso. Entonces yo digo, donde está esta referencia no puede estar la de la UNESCO, y donde está la UNESCO no puede estar la ley. Entonces aquí es el estudio. Entonces observen una cosa, estudiar es muy distinto a pensar como el Estado, muy distinto. Y pensar como el Estado es muy distinto a una escuela, es muy diferente, son cosas distintas.
tienen referencias distintas. Entonces, con esas referencias distintas, por eso se llama estudios, políticas y experiencias. Eso es muy importante. O sea, yo diferencio lo que es una política de Estado. ¿Qué es un estudio? Pues lo que hace ustedes los investigadores. Eso no es el Estado. ¿Y qué es experiencia? El de la discapacidad. Me encontré, hay un ciego, Eugen Barça, que es de Hungría, vive en París, es ciego y es uno de los fotógrafos más excepcionales que hay en la contemporaneidad. Entonces, ¿cómo que un ciego fotógrafo y un fotógrafo crítico, tenaz? ¿Cómo? Ah, pues es la experiencia de él. Entonces, Eugen Barça estuvo en México para traerlo, necesita 25 millones, profesor. Entonces, los llevaron los mexicanos, entonces yo me leí todos los videos de ellos y dice Eugen Barça, a mí no me van a hablar que es la discapacidad la entiendo yo la entiendo. No me van a decir que la discapacidad es lo que dice la UNESCO y yo no sé qué, el otro, no, yo la entiendo. ¿Y usted es discapacitado? No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Porque la discapacidad me la dicen que yo no soy discapacitado. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es un nombre que da el Estado, la sociedad actual, para que tú te sientas discapacitado. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es una política de exclusión que funciona como inclusión dentro de la exclusión. Eso lo dijo ¿quién? Un investigador de Brasil, amigo de nosotros, que entonces está estudiando la inclusión y dice inclusión, raya, exclusión. Entonces dice, no puede pensarse en la inclusión sin la exclusión. Es la forma como contemporáneamente el Estado, la sociedad actual, los mecanismos de poder funcionan en forma de inclusión para excluir. Entonces trabaja todo eso. ¿Y qué es la diversidad? La diversidad, ¿cómo va a entender lo que es la diversidad? Lo que dice el Estado, la ministra de Educación, todo es una tontería. No, la diversidad, lo que dicen los antropólogos, lo que dicen los psicoanalistas, lo que dicen los filósofos. ¿Pero qué es la diversidad? La diversidad es la pregunta por la subjetividad. O sea, uno no puede entender quién es el otro hasta que uno entienda quién es uno. Entonces la diversidad no puede ser la de todos. ¿Quién es diverso? Todos. No, como que todos. Todos no son diversos. O sea que aquí no hay una diversidad, aquí no hay ninguna diversidad. ¿Y cómo que no hay ninguna diversidad? No hay ninguna hasta que tú no entiendas quién es la individualidad, qué es lo singular. Si tú entiendes qué es lo singular y la individualidad, entiende eso. O sea que la pregunta por el otro. Para mí, la diversidad es la pregunta por el otro. ¿Y quién es el otro? Pues el otro soy yo mismo. ¿Cómo que yo mismo? Sí, yo hablo conmigo mismo y el otro mismo, el mismo es el otro. Estaba leyendo César ayer lo de Octavio Paz. Octavio Paz decía, no puedo conmigo, no, este mismo mío me cansa, me aburre, el mismo mío me cansa, me aburre, dice Paz. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene encima de él uno mismo que no lo deja. Ese es el otro, esa es la diversidad. Para mí es la diversidad. Bueno, pero yo no quiero meterme en esos rollos. Está el libro que seguramente pues un día lo publicará la Universidad del Valle, si no lo publico yo, eso no importa, yo lo publico como he publicado todos mis libros. Bien, entonces quiero terminar con ese punto, pues eso, los dos próximamente estarán al público, todo, ya está el público, el Observatorio de Infancia, Primera Infancia, va a estar el de Diversidad, Inclusión y Discapacidad. A mí me parece, bueno, y termino con un texto sobre la inclusión en la universidad. O sea, hice un trabajito de 60 páginas sobre la inclusión de la universidad, y sobre todo de la Universidad de Javeriana, hago mucho eso, y también entrevisté a todos los vicerrectores que dicen de la inclusión y Entonces un trabajo que va a servir mucho, Santi, para después pensar lo que va a ser la inclusión. Yo creo que en 10, 20 años vamos a tener muchas prácticas de inclusión muy poderosas, que yo entiendo la inclusión como una dominación. Una forma de dominación del Estado actual, de la sociedad contemporánea, de las tecnologías. Incluir, entonces me han dicho, ¿usted ha incluido a nadie? ¿Va a incluir? Tampoco, yo nunca incluiré a nadie en mi vida, a nadie. Entonces, como que no, ¿por qué no lo va a incluir? No, porque es que hay que practicar la exclusión para poder que ellos mismos se incluyan. Uno
Pues no puede haber una política de inclusión, cada uno debe elegir si se incluye o no. Bueno, quiero terminar allí con eso, es muy largo, pero bueno, lo quiero terminar para presentar pues la otra experiencia que está muy ligada a esta. Bien, hasta ahí la investigación que hice, pues ahí van a estar los archivos, ya está el de infancia, luego que construyamos el archivo y el observatorio de diversidad, inclusión y discapacidad. Entonces ustedes pueden encontrar una ley, un título, una tesis allí, todo se puede encontrar. La aspiración es que esté todo. Bueno, esperemos. Bien, voy a presentar a continuación este libro, Paradigmas, campo conceptual de la pedagogía en Colombia. Yo pertenezco al grupo y soy fundador del grupo y actualmente director del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, que tiene 40 años de creado y tiene 180 libros publicados. A todo el mundo nos olvida que tenemos 180 libros publicados, 180 libros publicados. Entonces, el último libro es este, salió en diciembre, y se llama Paradigmas, Paradigmas y el campo conceptual, otra vez el campo y conceptos en educación y pedagogía. Entonces, quiero aprovechar, porque no va a tener mucho tiempo, para ir directamente al punto central del libro y de esa investigación de nosotros sobre el campo. O sea, lo que yo hice de campo en los observatorios también lo hicimos en forma teórica. No es ya directamente entrevistas y trabajos de campo, sino en forma teórica. Entonces, en forma teórica hicimos un trabajo sobre el campo de la educación en Colombia y el campo de la educación y la pedagogía. Este es el tomo 1, no les pude traer el tomo 2 porque se me quedó, pero entonces, este es el tomo 2 y el tomo 1, entre los dos son 800 páginas, de las 800 páginas hay 25 artículos y todos trabajan diferentes cosas, el currículo, el profesor, las tecnologías, la enseñanza de las ciencias, la educación matemática, otros trabajan la escuela abierta, otros trabajan las didácticas, o sea, todo el campo. En la nueva idea que yo les estaba diciendo del campo, todo el campo de la educación y la pedagogía en Colombia. Entonces, con eso, pues nosotros entendemos que había que construir el campo. O sea, cuando nosotros estamos en el currículo, ¿qué es el currículo? ¿Un campo? ¿Cómo que un campo? Pues una cosa es lo que dice el profesor Edison Cuervo, que es especialista en currículo, otra cosa es lo que dice la DACA, pues son dos cosas muy distintas, afortunadamente. ¿Y qué dice? Otra cosa es lo que dice entonces los curriculistas internacionales, otra cosa son las prácticas curriculares, son distintas. Pero usted, ¿cómo va a juntar todo? No puede juntarlo todo, usted tiene que... A mí me enseñaron siempre la multiplicidad, la diferenciación, siempre. De diferenciarlo todo. Esta es una parte, pero ¿cómo se junta? Entonces a nosotros nos enseñaron, Carlos, que la ciencia lo junta. ¿Cómo que la ciencia lo junta? Nos enseñaron que la ideología lo junta, nos enseñaron que la ley lo junta. No, esa es una formalidad de conocimiento, es una estructura de pensamiento que lo junta. Nosotros lo tenemos que juntar, el investigador lo junta y hace el campo, ese es el punto. Entonces, hay una pregunta fundamental para nosotros, que es una pregunta, aquí está el profesor Santiago Cubillo, que es jubilado, pero estuvo con nosotros durante 40 años. El profesor Santiago Cubillo siempre se hacía esta pregunta, y me la hacía a mi profesor, ¿y cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? Entonces, el libro se llama El campo conceptual de la educación y la pedagogía, y esta facultad se llama Educación y Pedagogía. ¿Y por qué Educación y Pedagogía? Les voy a decir por qué, que es la idea del trabajo de nosotros. Entonces, ¿qué es pedagogía? Pedagogía es, pues me apoyo en una distinción que me parece fundamental, que lo tenían los griegos, pues la tiene Kant. Es la diferencia entre lo inteligible y lo sensible. Kant habla de lo inteligible y lo sensible, que los griegos también hablaban, Platón hablaba de lo inteligible y lo sensible. ¿Qué es lo inteligible? Lo inteligible es el pensamiento. Entonces, ¿y qué es la pedagogía? Un pensamiento. ¿Sobre qué? Sobre la educación. O sea, la educación no es pensamiento, la educación es
es el campo de lo sensible. O diríamos en otro lenguaje, lo empírico, la experiencia empírica, la educación. Entonces, en la educación, uno siempre se instala en la educación y desde la educación saca experiencias y las escribe y las piensa. Cuando las escribe, las piensa y las dice, es pedagogía. Y si no las escribe y las piensa, no es pedagogía, es educación. Entonces, cuando uno escribe, por ejemplo, una maestra, el ejemplo más sencillo lo estoy ahora pensando cuando venía en el bus, en el mío, porque como todos ustedes tienen carro, yo tengo el mío nomás. Entonces, cuando venía en el mío, pensé, este ejemplo, una señora, una mamá va a enviar a su hijo a estudiar a un colegio. Entonces, él dijo, bueno, ¿dónde lo pongo a estudiar? Lo voy a estudiar, que estudie en el Liceo Francés. Entonces, cuando la mamá elige el Liceo Francés, es porque ya es inteligible, ya ha hecho todo el estudio de lo sensible y sabe, se destaca y plantea lo inteligible. O sea, ella elige, cuando elige es pedagoga, al elegir es pedagoga y afecta a lo sensible. Entonces, cuando uno estudia mucho la educación, se vuelve pedagoga. Si no la estudia, no es pedagogo, es educador o está en la educación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que cuando uno estudia, en la universidad le enseñan a estudiar, a pensar, a escribir y a razonar. Le están enseñando pedagogía. ¿Para qué? Para que cuando vaya a la sociedad, entonces sepa distinguir en la sociedad lo inteligible. O sea, sepa separar en la sociedad qué es inteligible, qué es pedagogía. Entonces uno tiene que ir a un colegio, a una escuela y decir, en esta escuela, yo sé que es evaluación, pongamos, yo estudio evaluación, voy a una escuela y cuando veo en una escuela que hay evaluación, le digo, esto no es lo que a mí me enseñaron de evaluación, ellos tienen otra evaluación. Entonces uno dice, como tienen otra evaluación y yo pensé la evaluación de otra manera, entonces lo que dice la escuela de evaluación no es lo que yo digo. Entonces, ¿de dónde saldrá esa evaluación? ¿De dónde saldrá la evaluación de la escuela? Entonces, cuando uno contrasta lo inteligible con lo sensible, se da cuenta que son dos cosas completamente distintas. Entonces uno le dice a la maestra de evaluación en esa escuela, oye, ahí te faltan unas cosas muy interesantes de evaluación que debías de aprovechar. Entonces uno le dice a lo sensible cómo cambia. Pero si uno va a la escuela a observar lo sensible, la evaluación y a retomar la evaluación para pensar, está jodido. Está jodido. No entiende nada, no entiende nada. Uno no puede ir a la escuela a observar, porque si van a la escuela a observar y a sacar el conocimiento que hay en la escuela, entonces está sacando lo sensible, no lo inteligible. Lo inteligible lo tiene uno, lo construye uno, es el pensamiento de uno, y con ese pensamiento uno va y detecta lo sensible y lo cambia lo sensible. O si no, no se puede cambiar lo sensible. Yo creo que las escuelas en Colombia no han cambiado casi nada durante 200 años, es porque el investigador, el profesor que va, no cambia lo sensible, no lo cambia. Y cree que lo sensible es lo que hay que retomar. No, desechar. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos aquí es ese. Un trabajo de, estudiamos qué es el campo, perfecto. Estudiamos qué es la pedagogía, perfecto. Los pedagogos, muy bien. Listo, estudian en Colombia. A ver, currículo. ¿Currículo qué es? Pues currículo viene de muchas partes, viene de muchas partes, sí. Y esas partes, ¿cuáles son las partes que se acercan más a un pensamiento? Estas. Y estas no es pensamiento, no son técnicas. Y estas es que no es esto. Hay una mirada crítica al currículo. Y entonces las TIC, ¿qué son las TIC? Pues las TIC son tecnologías. ¿Y dónde sacan las TIC? Pues las TIC lo dice el Estado, pues lo dicen las tecnologías. ¿Cómo va a creer eso? Olvídese. Entonces que, no, pero algunas partes de las que interesantes, hay otras partes no interesantes, hay otras partes que son completamente superficiales. Esa separación, esa división, esa ubicación es el campo y a la vez lo inteligible sobre lo sensible. Ese es el punto. Entonces uno tiene que ser inteligible, si no, está muerto. Tiene que construir el pensamiento para que cuando vaya, pues por ejemplo los griegos lo hacían muy bello. Sócrates le decía a Alcibiades, que tenía 15 años,
Sócrates le dije a Alcibiades, tú tienes que saber varias cosas. Una, como quieres saber, quieres ser alguien importante, tú tienes que saber cuál es la educación que te dan en tu casa. La educación que te dan en tu casa son reglas y normas. Eso sí, para saber comer y todo bien. La de la ciudad, la educación que te da la ciudad es una educación pública, es del Estado, los militares. En cambio, la educación que te doy yo, es la filosofía. Entonces yo te doy una educación en la filosofía que no es de reglas y normas, no es la del Estado, sino del inteligible. Entonces le dice, cuando yo te enseño filosofía es para que pienses la educación de tu casa y la educación de la ciudad, y no creas que la educación es la verdadera educación, es la de la ciudad o de tu casa, sino la tuya. Uno no hay que creer que es la educación ciudadana, la educación ciudadana es la del Estado. Crear ciudadanos, el Estado, no puedes crear ciudadanos. Le decía a Sócrates a Alcibiades, no puedes crear ciudadanos, pero entonces los de la casa es una hermosura, la familia, no, eso es una dominación de las reglas y las normas institucionales. ¿Cuál es la única educación? La que tú creas con tu inteligencia, con tu sensibilidad, con tu inteligible. Cuando tú en tu alma, tú pienses algo, eso es lo inteligible. Y tú a toda hora tienes que pensar con eso, hacer y transformar las cosas como tú las quieres transformar. O si no, no vas a transformar nada. Entonces le dice Sócrates a Alcibiades, ¿y sabe cuál es la mejor educación que hay? La que tú aplicas a ti mismo. Es la mejor educación. Le decía allí, y te hablaron pues de todo eso. Entonces nosotros trabajamos con toda esa filosofía o esos conceptos y estudiamos el campo. Este campo conceptual de la pedagogía en Colombia. Este libro lo hizo el profesor Rafael Ríos. Aquí lo patinó durante 25 años. Lo patinó durante 2 años detrás de todo el mundo para que lo publicaran. Es una cosa penosa. Así nos toca a los investigadores. Entonces se lo publicó el año pasado a la universidad. No lo hemos lanzado todavía, no hay forma de lanzamiento, pero más o menos hoy que quiero presentarles a ustedes el trabajo de editor de Rafael, de Alberto Echeverri. Él participó del grupo de investigación en la práctica pedagógica en los 2 tomos. El primer tomo fue publicado por Siglo del Hombre, por la Universidad del Valle. Me parece mejor publicado por la Universidad del Valle que por el Siglo del Hombre. Y me parece que hay que hacer un lanzamiento. Ahí están las referencias, se las digo muy rápidamente, los artículos. Dice, los rastros de la misión alemana en Colombia, discursos curriculares en Colombia, la configuración de las ciencias de la educación en Colombia, acercamiento y diálogo entre el campo de educación en ciencia y el campo conceptual y narrativo, la historia de la educación y la matemática en el horizonte conceptual de la pedagogía, interrogar las TIC, Medellín, ciudad educadora, las tecnologías de la enseñanza, la nueva mirada sobre la educación popular y contribuciones de la expedición pedagógica al campo conceptual y narrativo. O sea, hay un trabajo sobre educación popular muy importante, sobre el movimiento pedagógico. O sea, cogimos mucho, pero intentamos que haya una inteligibilidad entre eso, que haya algo, un tejido ese, que es lo que Oscar Saldarriaga, que presenta el libro, llama una cartografía. O sea, ¿qué lo une? ¿Qué une todo eso? O sea, no puede uno dejar que la totalidad esté dispersa sin unirlo. Eso es lo que yo llamo lo inteligible. Uno está en la sociedad, pero tiene que saber qué es lo bueno, qué es lo malo, lo regular, lo que sirve, lo que no sirve. Todo lo de la sociedad no sirve, ¿no? Hasta que usted no lo encuentre como inteligible, hasta que no seleccione, hasta que no vea qué es lo importante, no puede aceptar lo que se expresa como inteligible, lo sensible. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hicimos, el trabajo que yo hice en el observatorio, el que trabajó sobre los 2 libros, y que pues es un resultado en general del grupo de investigación de la práctica pedagógica, y bueno, y que estamos trabajando ahora pues en el proyecto de educación infantil, construyendo la infancia también, en la primera infancia, en eso estamos. ¿No estoy terminando ya, Santiago? ¿Cuánto falta? Hace rato. Bueno, solamente quería, pues, obviamente como aquí en la universidad no le publicaron, yo me publiqué mi libro yo mismo. Este libro es de una experiencia de 25 años que se llama Pedagogía y Literatura, Enseñar a Pensar. Es un libro que yo saqué obviamente en la pandemia, todavía hay que aprovecharlo para sacarlo en la pandemia porque es el único lugar importante que había en los últimos 2 años,
y es un libro sobre mis experiencias de los cursos aquí en la universidad, todos los cursos de pedagogía y toda cosa. Y la clave del libro es una lectura que yo hice de García Márquez en Años de Soledad. García Márquez dice que en 100 años no hemos podido entender lo inteligible. Entonces yo me metí por allí, porque me lo enseñó García Márquez. Me lo había dicho Platón, me lo había dicho Kant, pero el que me lo dijo mejor fue García Márquez. García Márquez me dijo, importante de pensar lo inteligible en Colombia, que es interpretar. Y él interpreta, porque en Macondo no había interpretación, porque no había lectura y escritura. Aureliano Buendía nunca aprendió a leer y escribir. Nunca. Y porque no aprendió a escribir, entonces confundía lo sensible con lo inteligible. Aquí en la Universidad del Valle se confunde lo sensible con lo inteligible. Es decir, la gente cree que lo que dice la escuela es muy importante. Si no tiene lo inteligible, no es importante. Si tiene lo inteligible, sí saca lo importante, pero todo lo que dice la escuela no. Lo que dice la norma, no, tiene que sacarle. Eso le pasaba a Aureliano Buendía. Entonces Úrsula, como sabia, le dijo, oiga hermano, usted como está la loca, no entiende la diferencia entre lo inteligible y lo sensible, lo amarró a un árbol. Y estuvo amarrado a un árbol porque no confundía lo inteligible y lo sensible. Entonces García Márquez, no podemos hacer eso. Tenemos que construir lo inteligible para poder leer el mundo, para poder leer la sociedad colombiana y diferenciarlas. Y si no te haces inteligible, has perdido. Muchas gracias. Si un estudiante va a hacer práctica docente y va y enseña la docencia que le enseñaron en la universidad en una escuela, pues no hace nada. ¿Qué hace? Pues llevar no lo inteligible, porque la universidad sí piensa lo inteligible, pero lo formatea de tal manera en la didáctica. La didáctica es la forma de formatear lo inteligible para que lo inteligible no capte lo sensible. ¿Sí me entiende? La didáctica es la forma en que la universidad formatea el pensamiento de la enseñanza para que cuando el estudiante no capte lo sensible, en lugar de captar lo sensible, entonces le da el formato y no puede leer lo sensible. Uno no puede tener didáctica en la vida. Pues ¿cómo tener didáctica? Puede tener didáctica para pensarla, pero no para ver la sociedad. Y uno no puede tener la metodología, un método para ver la sociedad. Uno puede estudiar la metodología en la universidad, pero si va a la sociedad tiene que ver sin metodología, sin didáctica, sin nada. Tiene que ir como salvajemente a las cosas. Entonces las cosas, cuando está allí, ven las cosas en una multiplicidad, esa es la práctica. O sea, no puede ir a hacer, no puede hacer nada, porque es estudiar las cosas en la multiplicidad, que es en el campo. Al estudiar el campo, entonces tú ves qué hay, cómo se organiza ese campo, pero para saber la organización del campo necesitas lo inteligible, que no se confunde con la ciencia, ni con la técnica, no se confunde, porque entonces, ¿qué hizo la ciencia? No, hermano, es que mire, la teoría de la relatividad es esta, la mecánica tan, la energía es esto, entonces usted no, es un conceptico, primero piense esto, la mecánica, no, hasta le dijo, no, yo no voy a reducir la teoría de la física a unos conceptos que me permitan mirar la realidad, yo me mantengo en la locura, me mantengo en la multiplicidad, no quiso aceptar el canon de la física. Uno no puede leer con el canon de la física la sociedad, no puede leer con el canon de una ciencia la sociedad, no. Uno tiene que leer con la multiplicidad del pensamiento de la sociedad para poder dónde está lo sensible, y no lo puede ver. Entonces la práctica está en la sociedad, en los objetos, y hay que saberlo estudiar. O sea, el campo es la práctica. El campo es la práctica. Ese es. Entonces, entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Hacer qué? Es que práctica es hacer nada, su práctica no es hacer, como a quien se le ocurrió. Práctica es ir, no, ¿cómo que va a practicar? ¿Qué? No puedes practicar. Práctica es la organización de los objetos en una sociedad a través de un campo de conocimiento diverso, múltiple, que tiene un tejido que uno desconoce hasta que no vea el tejido cómo está, entonces no entiende eso. Entonces práctica es una objetividad. La práctica es la objetividad que existe en la sociedad, la objetividad de lo sensible, y que necesita lo inteligible para saber cómo se organiza esa objetividad, o si no está jodido.
Entonces, nosotros cometemos un error de hace 40 años. Vaya, entonces usted tiene que, quiere ser buen profesor, si vaya a practicar ya y de una clase. ¿Qué es eso? Absurdo. Eso es absurdo. Eso es escolástico. Es de la Edad Media. De ir allá, entonces no ve lo sensible, no está en contacto con nadie, no entiende la sociedad, no entiende la gente, no entiende lo diverso, no entiende nada, porque va a un formato que va y lo aplica y punto. No, eso no sirve para nada, para nada. Entonces lo que hay que decirles, no hermano, usted vaya a la escuela, métase allá y entiende, ahora le vamos a dar estos detalles, cómo viene esto, pero nada de canon, nada de formato, nada de método, nada. Tú busca lo sensible, entonces ama lo sensible, y desde lo sensible tú llegas a la universidad. ¿Qué viste? Esto, muy bien, esto y esto, así se estudia. Esa es la forma de estudiar el asunto. Gracias, profesor, gracias por su ponencia. La verdad es que se trabaja verdaderamente muchísimo de esto que el profesor Quiseno habló de lo ininteligible, es decir, que se pone la reflexión todos los días sobre la mesa. ¿Sí? Yo fui hace unos años el director de posgrados clínicos de la Universidad del Valle. Y entonces de las primeras inquietudes que tuve fue la de buscar en los archivos los documentos que hicieran alusión a las pedagogías que se aplicaban. Y me dijeron, eso no existe. Y en efecto, cuando empecé la investigación sobre si había algún tipo de estudios en Colombia sobre lo que era la educación médica en términos de especialistas, pues no había eso, ¿sí? Si acaso uno se encontraba pues textos, digamos, de historia geográfica o textos que eran líneas del tiempo, porque ni siquiera alcanza a ser historiografía. Y solamente la aplicación de lo que llamamos pues la historia crítica o las técnicas de las ciencias sociales en la historia de la medicina en Colombia es un asunto apenas de los años 60. Es decir, y a partir de los años 60 sí existen pues trabajos que son muy rescatables. Entonces yo me puse en esa tarea, pues ayudado con el doctor Quiseno, que fue un trabajo arduo de bastantes años, y ese es el resultado de la tesis. Yo voy a presentar pues una versión muy resumida y con enfoque pues en algunas cosas. De hecho, profesor, yo le propongo que yo lo presento desde allá, que quede más cómodo para ir manejando. Sí. Sí. Es en ese sentido un dispositivo, porque encierra los elementos regulares que sobre dispositivo trabajó Foucault y que están resumidos especialmente en los textos de Agamben. Es decir, donde tenemos elementos tanto discursivos como elementos no discursivos, ¿cierto?, que se aplican para que una persona que era médico general pues se convierta en especialista. Y siempre va a haber como tres instituciones alrededor de eso: la universidad, que es la que fija el programa; el hospital, donde se hace la enseñanza y aprendizaje por inmersión; y el campo médico, ¿sí?, el campo de práctica médica, que socialmente pues es el que presta los servicios curativos. Bueno, vamos a pasar pues rápidamente a unos antecedentes que son importantes. La medicina, en términos conceptuales, la medicina que practicamos nosotros, no tiene cambios conceptuales grandes desde los griegos hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Es la teoría de los humores, la teoría que se considera que es la que a nosotros nos avisa cuál en ese espectro de salud y enfermedad, cuándo es que se produce un desequilibrio. Pero en el siglo XVIII florecen las ciencias naturales, es decir, las ciencias naturales modernas, química, biología, fundamentalmente se formalizan en el siglo XVIII, y entonces los médicos toman las teorizaciones y es cuando surge la fisiopatología para explicar la enfermedad, y la fisiología para explicar la salud. Entonces Claude Bernard dice que fisiología y patología son la misma cosa, simplemente el uno se refiere
al cuerpo sano y el otro se refiere al cuerpo enfermo. Entonces tenemos ese primer elemento. Con la llegada de las ciencias naturales, Foucault dice que inmediatamente se hace una revolución pedagógica. ¿Sí? Se hace una revolución pedagógica porque la medicina, que se enseñaba simplemente leyendo los textos griegos, pasa a ser enseñada en la cabecera del enfermo y abriendo los cadáveres. ¿Sí? Y los profesores universitarios incluso hacen exsignificaciones, ¿no? Explica Foucault, en el cual al penetrar el cadáver identifica la lesión en el órgano y entonces la enfermedad que había sido concebida como algo que era la lucha del bien contra el mal en términos religiosos, pasa a ser algo que se puede tocar, que va dentro, que la experiencia lo tiene en sus manos, y se llega a la conclusión, los médicos del momento dicen, ya ni siquiera necesitamos que el paciente nos hable, porque el cuerpo nos habla directamente, y es cuando se formula toda la semiología que aún ahora pues está en boga. Pero todos los desarrollos europeos, que los vamos a conocer como educación francesa, básicamente porque es Francia la que lleva la batuta en todo esto, va a llegar a los Estados Unidos en una situación completamente particular, que es la formación del capitalismo norteamericano. Un capitalismo que tiene la característica de que las grandes fortunas se hacen dentro de todo lo que son las tecnologías de la ciencia, es decir, energía, básicamente, petróleos, electricidad. Y todo lo que era la tecnología médica va a ser desarrollada dentro de esos campos. Entonces estas industrias, estas empresas van a crear fundaciones, y las fundaciones van a llevar es decir, van a ser la punta de lanza para hacer todos los desarrollos de carácter político y cultural que las reformas necesitan. Entonces en Estados Unidos se van a encontrar tres intereses. Los médicos, que se sentían mal remunerados porque el campo de la curación tenían competencia de otros practicantes no médicos, o médicos que no tenían una educación que se llamaba científica, ¿sí? Las facultades de prestigio, especialmente Johns Hopkins y Harvard, que veían que el negocio de la educación médica tenía muchos actores y ellos entonces estaban relegados. Y las fundaciones, que tenían un interés en hacer expansión empresarial y expansión cultural. Estamos tratando de compartir la pantalla, que hay personas conectadas. Lo estamos viendo solo nosotros. Bueno, entonces estas tres instituciones con intereses contratan a un... ¿Sí? Bueno, pero entonces me descuentan el tiempo, como dicen los candidatos en los debates. Contratan a un pedagogo reconocido en el momento, Abraham Flessner, que no era médico, pero era un reconocido profesor de escuela que formaba parte de la corriente del utilitarismo, seguidor de John Dewey, del cual básicamente sacaba el concepto de aprender haciendo. ¿Sí? Entonces él toma todo lo que habían escrito los médicos educadores de Johns Hopkins y Harvard y lo constituye en una guía para ir a hacer unas visitas a las facultades de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, para determinar si él encontraba que estaban en condiciones de hacer educación médica. Porque la crítica que se hacía era que había muchas escuelas que daban cursos a la carta. Esa es una caricatura de la época, entonces ofrecen un poco de cursos rapidísimos, dependiendo de la plata que tenga la persona. Teóricamente entran a una máquina que era la escuela de medicina y salían convertidos en doctores y, si ustedes se dan cuenta, pues hacer iatrogenia se llama, que es hacer daño. Y hay unos pues con serrucho cortando miembros, ¿no? Entonces este tipo de caricaturas salían regularmente en la prensa. Entonces Flessner
llega a la conclusión de que la gran mayoría de las facultades o escuelas de medicina en Estados Unidos no son adecuadas, les falta calidad, pero evidentemente había elementos que no solo tenían que ver con la capacidad de esas escuelas, entonces, sino que había unos intereses comerciales de antemano. Cerraron todas las escuelas, por ejemplo, para la población negra, después abrieron una, cerraron la única escuela que había para mujeres y cerraron una buena cantidad de escuelas que no pertenecían a la élite, ¿sí? De todas maneras, ese es un momento fundacional, porque Flesner deja unas recomendaciones, que eran las mismas recomendaciones de Johns Hopkins, en el cual la educación médica debe hacerse de dos maneras, ¿sí? Con una inversión en ciencias basada en el trabajo en laboratorio, que es la primera fase de educación, y una inversión en el hospital, que considera que es el laboratorio de la clínica. Y ese tipo de educación es la que se va a impulsar en todo el mundo, dentro de los mismos planes de expansión de Estados Unidos, que tenía como tres frentes. Una expansión política, ¿sí? Incluso ganando territorio, una expansión de mercado sobre los territorios conquistados o militarmente o políticamente o por influencia, y una expansión cultural, ¿sí? que iba justificando todo este tipo de cosas. Pero en realidad a ese proyecto se le atraviesan las dos guerras, y solamente en la posguerra, en la segunda posguerra, es cuando se desarrolla el proyecto en Latinoamérica. Entonces, ¿qué ha pasado a mediados del siglo XX? ¿Cierto? Que se ha creado la Universidad Industrial del Valle. La Universidad del Valle empezó como industrial, porque pues era el auge de las universidades que tenían que formar gente para las industrias, y Cali pues era un territorio de desarrollo empresarial de la época. Y cuando se ha creado la universidad, que no podía cumplir verdaderamente los cometidos que se había trazado, hay una discusión sobre la educación médica, porque los médicos que han estudiado fundamentalmente en Estados Unidos han regresado al país, ¿cierto? Han ido haciendo el reemplazo de los profesores que existían, pero entonces empieza un conflicto importante porque tienen diferentes metodologías. Y no hablan de montar el proyecto Flesner, sino de modernizar la medicina. Entonces, frente a la ausencia de reflexión pedagógica, escribe en un texto el profesor Quiseno: en Colombia se trajeron misiones. Y evidentemente, se contrata la misión Humphreys, que es una misión de profesores médicos norteamericanos, financiados por fundaciones. Ellos visitan las 4 facultades de medicina que existían en el momento, que eran Nacional, Antioquia, Javeriana y Cartagena, y llegan a la conclusión de que no existen condiciones ni hospitalarias, ni universitarias, ni de profesores para dar un adecuado entrenamiento médico, y que por lo tanto se debe adoptar los lineamientos de la reforma norteamericana que se había hecho hace casi 50 años. Las facultades reunidas pues encuentran que esa orientación es necesaria, pero que no tienen la capacidad de dar abasto para toda quienes están aspirando a hacerse médicos. Entonces la reunión de las 4 universidades es la que sugiere y la que da respaldo a que se abra la facultad de Medicina de Cali, así se llama, Facultad de Medicina de Cali, y es la que finalmente es creada por el Departamento del Valle y la adscribe a la Universidad Industrial del Valle, ¿sí? Después, la Facultad de Medicina, que va a ser fuertemente financiada por las fundaciones norteamericanas, especialmente la Rockefeller, prácticamente se va a tomar en términos de dirección y administración la universidad. Y en un momento van a considerar que ese nombre de industrial pues no es muy elegante, y le piden a la Secretaría de Salud que cambie el nombre, y entonces desde ese momento nos llamamos Universidad del Valle. Cuando la Facultad de Medicina llevaba 2 años, viene una segunda misión, que es una misión
que viene porque los profesores jóvenes, especialmente de la Nacional, ven que hay mucha reserva en los antiguos de su facultad para hacer cambios. La misión Lafán, que es una misión que viene de profesores de Tulane, llega y encuentra que los cambios han sido muy pocos y dice: ustedes nunca van a tener ni un adecuado sistema de salud ni una adecuada educación médica si no tienen médicos que vivan en los hospitales, ¿sí? Y entonces dicen: deben generar el año de internado, que es el último de estudio de pregrado, y deben establecer las residencias como metodología de formación de especialistas. Y así es como al año siguiente, de que la Lafán da su informe, que fue en el 54, al año siguiente se abren formalmente las residencias en Colombia, y la primera universidad en hacerlo es la Universidad del Valle. Bueno, la Universidad del Valle venía participando en la modernización de la medicina de Colombia. Como fue creada después de que llegaran las misiones, fue la primera con programa Flesner. Y por ser la primera con programa Flesner, Ascofame, que fue creada a instancias de las fundaciones y reunía a todas las facultades, entonces Ascofame, ayudada por las fundaciones y por la Universidad del Valle, comienzan a expandir el proyecto Flesner en todo Colombia, lo que finalmente lo logran. Entonces, en ese momento la Universidad del Valle se convierte en ejemplo, y uno encuentra en los textos que se habla del espíritu de Cali, para decir que el espíritu de Cali llegó a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional tomó el modelo Flesner, ¿sí? Pero le hacían la crítica que era una universidad de profesores, es decir, que se preocupaba mucho por tener profesores muy bien formados, pero que eso no bajaba hasta la formación de los estudiantes. Bueno, vamos directamente a pasar entonces cuando ya llega la misión Lafán, y entonces se abren las residencias. Había un problema grande, y era que la misión llegaba pues con un programa, con un currículo básicamente. Lo que se traía básicamente era un currículo. Entonces se encontraba en nuestra región una contradicción por las asimetrías que se presentaba entre el diseño curricular estadounidense que había que montar y la insuficiencia de las infraestructuras universitarias y hospitalarias del país, ¿cierto? Los hospitales del país tenían quirófanos, pero no tenían para hacer al tiempo diferentes tipos de cirugías, ¿sí? No había laboratorios. El primer laboratorio de enseñanza en medicina que tuvo la Universidad del Valle se montó en un garaje. Entonces, evidentemente había una diferencia. A uno le llama la atención por qué los norteamericanos que vivían metidos acá nunca presionaron para que se hiciera una adopción metodológica mano a mano. Y ocurre que a ellos no les interesaba que hubiera una reproducción en espejo. A ellos les interesaba la adscripción, porque la adscripción ya simplemente denotaba que ellos caían pues bajo su esfera. La otra contradicción estaba entre las recomendaciones que habían dejado las misiones extranjeras, ¿sí?, tanto en adaptaciones como en programas, y la cultura que teníamos nosotros. Porque si hay una cosa que se sabe dentro de lo que son los currículos, un currículo tiene un proyecto cultural, ¿no? De hecho, cuando aquí se dice vamos a reformar la educación de la medicina para que se corresponda con las necesidades de Colombia, hay un proyecto que son las necesidades de Colombia. Entonces había dos proyectos culturales que entraban evidentemente en contradicción. Y la otra cosa eran los textos. Los textos se habían producido en Estados Unidos, se siguen usando textos básicamente producidos allá con otra población, ¿cierto?, con cierta tecnología. Y acá encontraban una población que tenía otro tipo de problemas. De hecho, los Estados Unidos en este momento sacan mejor partido que Colombia. Ellos traen a sus médicos para que hagan estudios de medicina tropical, que ellos no la tenían. Los institutos de medicina tropical de la época desaparecieron. Los mejores ahora están en Estados Unidos. Y los institutos de medicina tropical actuales no son derivados de esta formación histórica. Son derivados de los institutos norteamericanos. Es decir, tienen una historia completamente diferente.
Estas son las residencias con las que comenzaron. Patología de la Universidad del Valle en el 55 fue la primera residencia en Colombia. Después vinieron pues todas las demás. Ustedes se dan cuenta que hubo una explosión de programas. Los departamentos clínicos eran autónomos. Un buen día se reunían y decían, ve, abramos una residencia, y la abrían. Y los residentes podían ser pues médicos amigos, porque no había un sistema de admisiones. De hecho pues había mucha rosca. Y a finales de los 50, la Javeriana y la Nacional abren sus programas. Y la de Antioquia. Y estas 4 universidades van a ser las que van a tener hasta los años 60 el monopolio de las residencias. Actualmente pues tenemos más de 30 universidades con programas de posgrado. ¿Sí? ¿Qué características tenían las residencias de la universidad? El departamento clínico estaba completamente jerarquizado, ¿sí? Tenía una cabeza, un profesor, que tenía poder sobre los profesores nombrados. Después había otra escala de, digamos, profesores contratistas, aunque no eran los términos de época. Después venían los residentes de diferente graduación, después los internos, después los estudiantes. Y había una jerarquía de autoridad. Pero no habían unos textos que dijeran, que hablaran sobre filosofías o políticas de enseñanza, o que fueran claros en describir actividades para hacer evaluaciones sobre ellos. La evaluación la hacía a posteriori el profesor de acuerdo a su propio criterio, ¿sí? Los documentos que se encuentran se llamaban planes de estudio, ¿sí? En la época acá, plan de estudio y currículo eran sinónimos, ¿sí? Después, en los años 70 se van a producir textos en el que dicen que el currículo es un tipo de documento en el cual no solamente están los planes de estudio, sino que están los elementos conceptuales que justifican esos planes de estudio, las metodologías de enseñanza, los objetivos. Pero cuando uno lo revisa, es decir, cuando ya la universidad ha hecho esa diferenciación, se da cuenta que en la práctica un plan de estudios se diferenciaba de un currículo por la extensión. ¿Y cómo lo sabe uno? Pues le ponen el nombre, el plan de estudio de medicina interna, después decían currículo de las especialidades. ¿Por qué no se producían básicamente esos textos? Entonces, un pedagogo latinoamericano que trabajó mucho esto en los 70, el profesor Andrade, dijo que lo que pasa es que la educación médica era concebida en nuestros territorios como algo universal, ¿sí? Que debía seguir los patrones internacionalmente admitidos y que no tenían que ver con la realidad local, ¿sí? Entonces, realmente, durante todo este tiempo, siguieron recurriendo pedagógicamente a las misiones, a los expertos que venían y a las visitas, ¿sí? Todo el grupo directivo de la Universidad del Valle con frecuencia andaba visitando universidades, recibía a profesores en este lado, y cuando uno revisa esas actas casi que parecen registros de una terminal de transporte. Permisos para el profesor que se vaya, informe del profesor que regresa. ¿Qué concepciones pedagógicas tenía ese modelo de residencias? ¿Sí? Primero se desarrollaba en un recinto hospitalario. Después, la primera gran reforma que va a haber para la educación de residencias es cuando, tras la llegada de la medicina social, es decir, se llega a territorios comunitarios y se sale de los espacios hospitalarios. Sin embargo, la mayoría de veces que se sale del territorio hospitalario, en la comunidad se reproduce el territorio hospitalario. Así que lo que se hace realmente es una desconcentración más que una adopción de otros espacios. La estructura académica con espacios de aprendizaje y enseñanza eran diseñados en la universidad, pero los residentes nunca tocaban la universidad, ellos se concentraban en el hospital, ¿no? Las dos instituciones sí trabajaban como uno solo. Las directivas de la Facultad de Medicina, que se llamaba así en ese momento,
también eran directivos del hospital, ¿sí? Y ese tándem solamente se va a separar con la llegada de la ley 10 en el 80, que es la antecesora de la ley 100 de los 90. Las actividades clínicas son junto al paciente, las estrategias de inmersión hospitalaria, eso quiere decir que el residente vive en el hospital, se le daba un cuarto de vivienda, se le daba la comida. Si él no estaba de turno y necesitaba salir, tenía que pedir permiso. Es decir, él disciplinariamente quedaba sometido a la universidad, a los profesores universitarios todo el tiempo, ¿sí? Los protocolos de análisis clínicos estaban basados pues, en textos médicos extranjeros, pero se recurría mucho a lo que era los escritos que presentaban mayor novedad, es decir, los artículos de las revistas que habían salido en los últimos momentos. Había como una atracción hacia lo novedoso, más que a lo que podríamos hablar como sustancioso, y bajo este modelo los laboratorios y las ayudas diagnósticas que habían sido secundarias dentro de la formación francesa, que era una formación con el médico muy encima del paciente, pues cobran relevancia, ¿no? Y hay una cosa muy importante, es decir, que era tan importante o a veces más importante que lo que era este aprendizaje al lado del paciente, era el sometimiento a una normativa comportamental. De hecho, si uno revisa la documentación anterior a los 60, encuentra más reglamentos de comportamiento que textos que hablen de concepciones pedagógicas, incluso pues, que currículum, digamos, ¿no? Y el currículo era un currículo, y es todavía, un currículo geográfico. Básicamente a usted le describen los sitios del hospital por donde debe pasar, ¿sí? Y que son los servicios hospitalarios, y cada servicio tiene su propia dinámica, ¿sí? Dinámicas que son independientes, de tal manera que muchas veces los planes de estudio son una especie de guía turística, donde lo van llevando de un territorio a otro y donde le hacen recomendaciones generales, como cuando uno va de una parte a otra, dicen allá se acostumbra a ir adecuadamente vestido, acá es bueno visitar ciertas cosas, y cuando llegaban a los sitios ya digamos académicos o hospitalarios académicos, pues se daban otro tipo de normativas. Este es un cuadrito que reproduce el tipo de actividades que tenían los residentes. Estaban en tres, se pueden clasificar en tres tipos. Las estrictamente académicas, que eran seminarios, ¿sí? El seminario había reemplazado a la clase magistral en la concepción de Flesner, ¿sí? En la clase magistral el profesor es el que avisa todo, en el seminario todos deben llegar con lecturas sobre el tema y la discuten, ¿sí? Teóricamente la clase magistral ya no formaba parte del modelo Flesner, pero aún ahora la clase magistral se usa. Las conferencias, que era como se habían convertido las clases magistrales, habían tomado la forma de conferencias. La correlación clínico-patológica, que tiene que ver con qué encuentro yo en el paciente y cómo eso lo pongo en el contexto de los conocimientos de enfermedad. La conferencia de mortalidad, que se hace sobre pacientes muertos, y el club de revistas, que es el conocimiento nuevo que va llegando a través de las publicaciones. Los que eran estrictamente asistenciales, la atención de urgencias, consulta externa y hospitalización, ¿sí? De las cuales los residentes eran absolutamente responsables, la mayor parte del tiempo sin profesores. Y las mixtas, en las que ya tenemos las asistenciales, pero hay presencia de profesor. La ronda de pacientes, que se hacía una vez en la mañana, en cualquier residencia, los procedimientos que acompañaba al profesor, especialmente los quirúrgicos, y procedimientos especiales de especialidad que no son quirúrgicos, ¿sí? Y uno lo puede resumir en este cuadrito, los elementos de enseñanza y aprendizaje, en este cuadrito bien escuelero, especialmente porque así era la enseñanza de personas que ya tenían, que ya eran profesionales.
todo se centraba, y la única guía que se daba era que la responsabilidad era individual. Y era individual en dos elementos: el estudio, en los textos que se daba, y en la inmersión hospitalaria. Entonces había una responsabilidad de estar junto al paciente, ¿sí?, prácticamente 24 horas, obviamente que había turnos, ¿sí?, y la interacción con ellos y con otro tipo de profesionales y con estudiantes. El profesor actuaba como una especie de supervisor que llegaba siempre después, a posteriori, ¿sí?, a supervisar la lectura, pero fundamentalmente de dónde había leído que decir qué había leído. Es decir, se hacían más reconvenciones por haber acudido a fuentes que el profesor consideraba que no eran las más adecuadas, ¿sí? Hacía demostraciones y daba conferencias, pero fundamentalmente los reglamentos eran los que tenían una parte esencial de lo que era convertirse en especialista. Entonces aquí es bien importante, porque si uno ve, esta parte no tenía nada científico, es decir, en todo lo demás siempre se dice cercanía a lo científico, aprendizaje de lo científico, desarrollo de lo científico, ¿sí? Pero esto no tenía absolutamente nada de científico, sino que era un comportamiento que los profesores vigilaban, de tal manera que cuando uno revisa a posteriori, el tiempo de la residencia era como un tiempo en el cual se pagaba la entrada a un club especial, que era ser especialista, porque ser especialista era altamente de prestigio. Entonces, en ese lapso, por ejemplo, el residente se sometía a todo, incluso a humillaciones, ¿sí?, que son las cosas, por ejemplo, que en Estados Unidos acostumbran a hacerle a los primíparos en alguna cosa para que paguen el uso del piso. Entonces, para entrar a ese club de especialistas había que pasar por esa experiencia. Aquí un poquito de la revisión documental en términos políticos y conceptuales. Hay un documento de 1967 que es muy interesante porque por primera vez se define lo que es el especialista. Y para definirlo dice que es un médico que restringe el ejercicio de la profesión a un campo determinado de la medicina. Y eso es una cosa bastante interesante, porque la concepción regular que venía manejando la medicina era que el conocimiento era tan grande que había que especializarlo. Por lo tanto, ser especialista era una cuestión de profundización de conocimiento. Y acá llegan y cambian y dicen, no, en realidad no es una profundización de conocimiento, es trazar unos límites. Y en esos límites el especialista es el dueño. De ahí, por ejemplo, que cuando otras disciplinas no médicas empezaron a hacer el desarrollo, siempre los médicos decían, pero ese territorio es mío. Y por eso existe la enfermería pediátrica, ¿sí?, porque es de enfermería de apoyo a los pediatras, ¿sí?, o la rehabilitación empieza a hacer desarrollos de la rehabilitación ortopédica, ya los ortopedistas lo habían determinado. Entonces a mí me parece que es una de las concepciones en ese sentido de más honestidad, digamos, conceptual que uno encuentra, y que entra en conflicto con lo que tradicionalmente se maneja como concepto de especialización. En los 70 se empiezan a escribir ya muchos textos que venían impulsados por la Alianza para el Progreso. La Alianza por el Progreso la formula los Estados Unidos en los años 60, como una respuesta a la conversión de Cuba en un estado de la órbita soviética. Entonces, cuando ellos hacen los análisis, dicen que eso fue posible porque las condiciones sociales y de pobreza eran muy significativas y que la gente era fácilmente agitable bajo esas circunstancias, y que la forma de controlarlo es cambiando elementos de salud y de educación. Entonces, la Alianza para el Progreso es la que va a impulsar que se tomen más medidas en términos de salud pública, de salud colectiva y de lo que ya se venía describiendo como medicina social. Entonces esos desarrollos ya la universidad los había hecho, pero en los 70, como a nosotros nos tardaba en hacer la digestión
documental, es en los 70 cuando empieza a respaldarse más conceptualmente esos temas. Entonces se habla del especialista que debe ayudar a resolver los problemas de salud del país. Y se hace una cosa que también es novedosa: se le da la connotación profesional a los médicos, es decir, la actuación profesional del médico ya no solamente va a ser la clínica, ya se habla de que se deben tener herramientas que habiliten al médico para la docencia, la investigación, la administración pública, pero toman la administración pública más como un elemento de trabajo en las políticas, en la formulación de políticas públicas, ¿sí? Justamente para que ayude a resolver esos problemas de salud del país. Y se habla que la formación médica tiene que ser tanto científica como humanista, ¿sí? Pero simplemente lo dicen así, pero lo único que se les ocurre como estrategia es dar cursos de ciencias sociales, y la estrategia, pues aún si lo evaluamos ahora, es una estrategia incompleta y que no ha sido muy bien aplicada, ¿sí? En el 72 se entra en reforma curricular. El texto del 72 de reforma curricular es bastante particular porque dice que la universidad entrará en reforma curricular continua, de tal manera que va a estar reformando siempre. Es decir, la idea que plantean es que van a hacer una reforma, pero el grupo no se disuelve y sigue discutiendo. Y el elemento primordial de esa reforma es estar con la realidad de enfermedad de la región, lo que a uno le habla que todas las estrategias anteriores no habían quedado suficientemente satisfechas. Entonces las residencias tienen que adoptar intervenciones comunitarias, se las obliga. Entonces, por obligación, todas las residencias tienen que hacer desarrollos de intervención comunitaria. La mayoría, como lo dije ahora, descentralizaron servicios, pero algunas otras, como pediatría, como psiquiatría, hicieron trabajo de educación comunitaria, por ejemplo, ¿no? Lastimosamente, ese tipo de trabajos, la universidad los abandonaba tan pronto los recursos para hacerlos se acababan, que eran recursos fundamentalmente de las fundaciones norteamericanas, ¿sí? En los 80 ya no se habla de la realidad mórbida del país, ¿sí? Esa discusión sobre el médico que Colombia necesita es una discusión todavía hoy abierta, y no hubo desarrollos, digamos, ni desarrollos conceptuales, ni desarrollos curriculares que uno en este momento pues, pueda decir se correspondieron con darle respuesta a esa pregunta. Y uno aún ahora, y digamos en las discusiones que tienen los textos de Ascofame, encuentra que hay profesores o decanos que dicen que el médico que Colombia necesita es un médico que esté muy al conocimiento de las necesidades del país, estando su trabajo muy centrado en comunidad, y otros que dicen que el médico que Colombia necesita es un médico altamente formado, como están formados los de Estados Unidos. De tal manera pues que hay una distancia grandísima en todo eso, y sigue siendo, pues digamos, un problema no resuelto. Pero ¿qué cambiaba en la educación médica? Prácticamente había una discusión que quedaba plasmada en textos, que quedaba plasmada en documentos, pero la educación seguía igual. Ese esquemita que presenté al principio seguía desarrollándose absolutamente igualito, es decir, no había cambios, ¿sí? ¿Qué cosas cambiaban? O a instancias de qué sí hubo cambios, a instancias de las protestas estudiantiles. Las protestas estudiantiles, especialmente las derivadas después del 71, logran cambiar currículos. Cambian materias, cambian formas de evaluación, hacen crear materias. Es decir, las actas están llenas de cartas que mandan los estudiantes declarándose en huelga y haciendo unas solicitudes, y de los directivos que se resisten, y 3 o 4 actas después acogen completamente lo que se había dicho, ¿no? Lastimosamente, cuando se vuelve a encontrar, digamos, los currículos, uno no puede encontrar la huella directa que sigue de la carta al currículo.
solamente queda pues el registro de que hubo la solicitud y de que fue aceptada. Bueno, una cosita para ir cerrando, porque imagino que estoy como en el tiempo ya bien colgado, ¿no? Sí, estoy bien colgado. Entonces voy a cerrar con esto y con las conclusiones. Los elementos relevantes de los reglamentos, ¿sí? Los reglamentos decían que los residentes debían comportarse correctamente, con consideración y tacto. Nunca se definía qué era eso, ¿sí? Entonces lo interpretaba el que después juzgaba. Por eso la evaluación era bajo criterio del observador, ¿cierto? Y del departamento clínico, que además ellos eran los que definían qué era incorrecto o inmoral. Hay actas en las cuales, por ejemplo, hacen expulsiones por comportamiento inmoral, ¿sí? Y ni siquiera cuentan cuál era el comportamiento inmoral, ni siquiera para el chisme, pues. Los encargados de la vigilancia, control y disciplina eran todos los profesores, todos los administradores, tanto de la universidad como del hospital, e incluso los compañeros de mayor rango. Es decir, que el residente estaba sometido a todos los órdenes. En las habitaciones que les eran dadas para que vivieran, no se podían recibir visitas, incluidos familiares y cónyuges, ¿sí? Esto me hace pensar que cuando crearon las residencias en Estados Unidos, William Osler, el creador de las residencias, les decía a los residentes que ellos entraban y ya no podían volver a ver a su esposa, y decían: ella tiene que hacer su parte de sacrificio por ti. Entonces, y era obligación del residente estar bien presentado y escrupulosamente limpio. Exactamente, eso tampoco se sabe, pero en la práctica no podían tener el cabello largo, no podían tener tatuajes, por ejemplo, aros, ni todo ese tipo de cosas. Lo que demuestra pues cómo se requería una docilidad del cuerpo, digamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a las conclusiones. Las conclusiones son 8, ¿sí? La primera es que las residencias médicas se crearon en el país como una continuidad de la reforma Plessner, fue traída de Estados Unidos directamente para acá. Las instituciones de Estados Unidos establecieron la tutela del montaje dentro de una estrategia de aseguramiento de intereses geopolíticos. Es importante decir que en sus conferencias los decanos y los rectores de la Universidad del Valle siempre llamaban, es decir, a seguir los lineamientos del mundo libre moderno y de la religión católica. Por la simetría de recursos y las condiciones sociales y culturales diferentes, se hicieron adaptaciones, interpretaciones locales y actividades de iniciativa propia, lo que dio lugar a programas sincréticos que se conciliaron en el dispositivo del currículo, es decir, en el currículo llegaban todo este tipo de cosas, ¿no? La adquisición al modelo significó acoger políticas y discursos orientados desde Estados Unidos con injerencia en educación, salud y cultura. Las residencias no solo reprodujeron contenidos y prácticas de la medicina científica, sino que asumieron y divulgaron un discurso que, con el prestigio de la ciencia, dictaba prescripciones no clínicas a otros campos. Yo sobre esto no les alcancé a hablar, pero por ejemplo, cuando en Colombia se formulan los jardines infantiles, la Asociación Colombiana de Pediatría mandó una carta al Tiempo diciendo que era el colmo que el Ministerio de Educación no había convocado a los pediatras y que lo único que estaban haciendo al abrir jardines infantiles era, ¿cierto?, era como sacar a un niño del vientre de la madre, porque el hogar era el sustituto del útero. ¿Sí? Es una cosa que uno ahora lo lee y dice, por favor, pero que muestra la medicalización y cómo las prescripciones médicas se metían absolutamente en asuntos no médicos. Las prácticas de formación de especialistas consistían en actividades de enseñanza y aprendizaje y también de prácticas de disciplina y sometimiento consideradas tan relevantes como las primeras. La ausencia de reflexión pedagógica pues, se sustituyó con misiones, que ya lo hemos dicho, y las prácticas pedagógicas fueron moduladas por las contradicciones entre una facultad institucional conservadora y una sociedad en crisis sociales no resueltas. Las protestas estudiantiles tuvieron en ello un factor preponderante. Muchas gracias.